Muy bien, buenas noches a nuestra clase de hidráulica. Muy bien, bienvenidos. Bueno, en base a lo que estábamos hablando, clases anteriores, bueno, un momentito, solo quiero chequear aquí una cosa con la cámara. Tengo aquí un detallito, un planito de un pozo de visita de Infomunepar, que es lo que rige el caso de Guatemala, estos temas de agua y saneamiento, por ejemplo. Bueno, tal vez no sé cómo esté con las otras ingenierías, pero al menos en el caso de ingeniería civil, lo que es concreto, lo que es estructuras, edificación, ahí tenemos a AGIES, la Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales, una institución que ya sobrepasa los 20 años, ¿sí? En este caso, pues es lo que ve ese tema de estructuras, de armaduras, cargas de servicio, toda esa cuestión, digamos, de obra civil. En el caso, digamos, de caminos y carreteras, pues aquí tenemos el MICIBI, hablemos ahí del libro azul de caminos y carreteras, ¿sí? Y en el caso de agua y saneamiento, tenemos que referir los criterios de Infomunepar, ¿sí? Ahora, algunas cosas importantes ahí, algunas curiosidades que hay que recordar de la ingeniería en Guatemala, pues hay que pensar que, por ejemplo, los criterios de caminos, hablemos ahí, tenemos normativa AASHTO, ¿sí? De la American Association Railroad, por decirlo así, de carreteras. Entonces, ahí tenemos criterios de Norteamérica, criterios de Estados Unidos. AGIES igual, muchos de sus criterios son todos esos comités del ACI, Instituto Americano de Concreto, hablemos del Instituto Americano del Acero, de la ISC y cosas así. Pero ahí viene una pequeña diferencia. La ingeniería de Guatemala está bastante mezclada de algún modo desde un punto de vista. Agua y saneamiento, los criterios de Infomunepar, pues no es tanto el criterio norteamericano, sino es un poco más el criterio europeo. ¿Y eso qué? Pues resulta que ahí es lo que nos dejó todavía la herencia de la colonia. Por ejemplo, esos acueductos por gravedad, esas ideas del manejo dependiente, que sí también se ven en criterio norteamericano, por supuesto, pero digamos las dotaciones de agua que me lleva a los puntos de consumo y después puntos para regresar al drenaje, que hemos estado estudiando las últimas clases, en este caso esas dotaciones, cuántos litros por habitante día, al menos aquí en Guatemala, pesa mucho todavía la herencia de la colonia. Pensemos que de los primeros trabajos de ingeniería como tal que se hicieron en Guatemala, además de agrimensura, medición de tierra, ¿sí? Un poco de camino, pero era otra idea, era más camino de herradura, o sea, camino para animalitos de carga, ¿sí? Lo que sí se hacía eran acueductos, y la práctica que dejó la colonización española, mucho de eso todavía lo venimos jalando, lo venimos trabajando todavía. Ha demostrado que ya ha funcionado, ¿sí? Entonces sale porque tendríamos que revisar los criterios de Infomunepar en el caso de Guatemala, ¿sí? Eso pues hay que revisarlo, hay que pensarlo.
Pensemos que, por ejemplo, caminos y carreteras, estructuras, mucho de lo que hacemos pesó mucho, digamos, la injerencia de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Por ejemplo, ahí se consolidan los criterios de la AASHTO con Arthur Casagrande, por ejemplo. Bueno, lo que sí es cierto, por ejemplo, que esa situación de guerra llevó a que un país como el norte, en cosa de menos de 5 años, construyeron 60.000 kilómetros de carretera. Bueno, en esa época pues tiene su mérito, ¿sí? Tiene su mérito, a su modo tiene su mérito, ¿sí? Se tenía que tener criterios muy básicos, muy claros y buenos para que eso funcionara. Y tan bueno es que, por ejemplo, algunos de esos criterios uno los encuentra en la normativa DIN, la normativa alemana, solo para que tenga una idea de lo básico que ha sido esto, ¿sí? Entonces sale por el pozo de visita, un poco la herencia de la colonia. Si revisáramos aquí esto, por ejemplo, aquí tengo un esquemita de un pozo de visita. Vemos, por ejemplo, aquí lo que son los ladrillos en punta, mire. ¿Por qué? Porque en punta se está formando un círculo, mire. Aquí podemos colocar un diámetro variable de tubería, por ejemplo. Aquí hay que hacer un corte. El diámetro del pozo, 1.20 metros más o menos, con todo y ladrillo, ¿sí? Puede que sea un poquito más o un poquito menos, pero el estándar del diámetro de pozo, 1.20. Muy bien, ¿qué más tengo por acá? Tal vez aquí un corte, mire. Tal vez aquí un corte. Tapaderas redondas para que no caigan abajo, ¿sí? Aquí vemos todo el ladrillo tayuyo. Aquí tenemos la tubería de diámetro variable. Esto es variable de acuerdo a las necesidades. Ahora, vemos que, por ejemplo, esta campana de aquí, ellos lo dejan en 1.20. El grosor del brocalo de la entrada le da 20 centímetros. Mire, tenemos datos ahí. Ahora, ojo, como tenemos aquí el ladrillo tayuyo, aquí está el dato de los escalones. Mire, ampliemos un poquito más. Aquí van los escalones. Ellos recomiendan varía de 3/4. Mire, varía de 6/8, varía número 6. Yo les había dado un diámetro menor. No, revisemos esto. Varía número 6 o de 3/4 de pulgada para garantizar problema de corrosión, que esto no se vaya a romper y alguien del personal se venga hacia abajo, ¿sí? Recomiendan dejar un escalón cada 5 ladrillos tayuyo. Mire, ese detalle es interesante. Eso es lo que tenemos para el pozo de visita. Veamos qué más tenemos, por ejemplo, con los escalones. Aquí tenemos la idea del escalón. Hierro de 3/4, hay que hacerle esta pequeña longitud de desarrollo como un ganchito para que no se zafe del ladrillo. Esto ancla en el ladrillo 5 centímetros, ¿sí? 38 centímetros de luz, 30 centímetros de ancho, pues no es muy ancho, lo suficiente para que usted pueda bajar, ¿sí? Y aquí está el dato que le digo del anclaje. Y esta pequeña basecita, este pequeño doblez, es el que tengo acá, mire. Ahora, ojo, aquí hay que dar los diámetros de doblado. Aquí tal vez el plano no está tan bien, yo criticaría aquí que no se ve bien el diámetro de doblado. ¿Qué es el diámetro de doblado? No puedo dejar un corte de acero de construcción a 90 grados. Aquí puedo fatigar el acero. Fatiga por doblado. Según, digamos, hablemos aquí el comité 315 del Instituto Americano de Concreto, tengo que dejar aquí un diámetro de doblado que, si mal no recuerdo, andará por los 12 centímetros, ¿sí? O sea, lo correcto es hacer esto. Diámetro de doblado y hago el cruce a 90 grados, ¿sí? Para no generar fatiga por doblado. Son de las cosas que tengo que saber y tengo que ir a inspeccionar cuando yo hago supervisión.
¿sí? Igual acá, este gancho es para que no se zafe del ladrillo. Algunos le echan pintura anticorrosiva, otros colocan esto dentro de alguna manguera por el problema de corrosión. Veamos qué especificaciones tenemos aquí. Creo que se refiere más a algunas cuestiones más generales. Bueno, tapadera, por ejemplo, el acero a utilizar FDY 2810, acero 4000, grado 40, perdón, 2810, acero grado 40. Ojo, mortero debe ser cemento y arena de río en proporción de 1:3. Bueno, aquí problemas con cuestiones de ambiente. El concreto deberá tener un F'C de 210 kilogramos centímetro cuadrado, ¿sí? Estamos hablando aquí que ese concreto es 3000 PSI. Tengo 1, 2, 3, 5. Si es concreto ciclópeo o otro tipo de concreto, cemento, arena, piedrín, posiblemente aquí estamos agregando un poco de cal, no lo dice en realidad. Y otra cosa importante con esto que hay que aclarar. Esto es artesanía, hacer esto es artesanía. Una crítica ya un poco vieja, al menos de su servidor, no digo que estos planos sean malos, no, está bien. Estamos presentando ahí el criterio de Infomonepar, que es lo que rige, digamos, este tipo de asuntos en el caso de Guatemala. Pero, el gran pero, mucha de esta obra, de estos planos típicos, ¿sí?, que hay que ajustarlos al proyecto, o sea, como si estoy haciendo trabajo de sastrería, tengo ahí mis hormas y lo voy ajustando de acuerdo a para quién se va a hacer el traje. Igual es esto, tengo planos típicos con algunas generalidades, como por ejemplo esta situación variable que hablábamos aquí. Tengo que ajustarlo a lo que me pide el proyecto, ¿sí? Entonces viendo esto, al hacer este tipo de ajuste, al hacer este tipo, digamos, de particularización, pues sí, voy a partir del plano típico, puedo partir de esto, tendría que hacer el plano típico particularizado al proyecto. Bueno, tantos pozos de tanto, esto es el dato general. Bueno, aquí ya tengo que colocar los datos, las cotas, todo lo que me dé el cálculo en el caso de tubería de sección parcial. Ahí sí, tengo que particularizar eso. Sin embargo, digamos, muchos de estos planos, como les digo, no es que sean malos, es un trabajo de mampostería, son obras de arte. Hoy día mucho de esto ha sido superado con prefabricado, materiales a base de PVC. Si vamos a ver, por ejemplo, alguna marca de tinacos, por ejemplo, que ya hay pozos de visita prefabricados, podemos utilizarlos, ¿sí? Pero el punto que quiero revisar con esto es que al ser artesanía, algunas de estas obras, algunas de estas especificaciones, a gritos, ya de tiempo, a gritos piden una revisión. ¿Por qué? Vean una cosa que tenemos todavía aquí. Estamos hablando, el mismo plano pide arena de río. Hoy día con la legislación ambiental eso ya es un poco más complicado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este plano en inicio es un plano un poquito viejo, ya tiene sus años. Miren, una cuestión que pasó, digamos, en Infomonepar. Bueno, pongamos esto en contexto. ¿Qué pasó con estos planos? Ojo, lo que estoy diciendo acá es un pensamiento en voz alta, puede que esté equivocado, es la opinión de quien está haciendo la clase. Ahí usted si la toma o no, está de acuerdo o no, ¿sí? Perdón si me paso trayendo a alguien. Pasa lo siguiente. Lo que se entiende, al menos lo que yo entiendo, veamos. Infomonepar es hija de la Dirección General de Obras Públicas de Guatemala, que en paz descanse. ¿Sí? Eso ya no existe. Bueno, en su momento la Dirección General de Obras Públicas, pues sí, tenía un nivel muy bueno a nivel de ingeniería.
¿sí? En los años 60, inicio de los años 60, ya hace 60 años, sale de ahí Infomunepar, empieza a salir lo que alguna vez fue Guatel o Itelgua, claro, ¿sí? Sale de ahí, por ejemplo, Caminos, sale también otra institución que últimamente no sé si todavía está o no, la UCEE, la Unidad Constructora de Edificios Educativos, y a la larga se especializaron y digamos que dejaron sin chance a la mamá, a la Dirección General de Obras Públicas. En algún momento no tiene mayor cosa que hacer, es clausurado, ¿sí? Pero ¿qué pasó con Infomunepar? Infomunepar se llevó los planos típicos que había hecho la Dirección General de Obras Públicas, ¿sí? Los tuvo así buen tiempo, viene firma de la paz, el BOM de la obra pública, digamos, en el tiempo del expresidente Álvaro Arzú, ¿sí? Finales de los 90, empieza toda esta cuestión de tecnología y muchos de estos planos que hicieron, simplemente agarraron el plano original y lo metieron a un escáner y lo pasaron a versión electrónica. Pero algunas cuestiones de estas ya necesitan revisión. ¿Por qué menciono esto? Porque hay que ver los planos típicos, digamos, de UNEPAR. Hay que ser hasta cierto punto un poquito cuidadoso, siquiera un tanto quisquilloso, ¿sí? ¿Será que está bien ese criterio? ¿Será que mejor hacemos algún cambio para actualizar un poquito más ese plan? Pero no hay, digamos, un estudio formal sobre eso. Ojo, ese puede ser un bonito trabajo de graduación, ¿sí? Revisar un poco ese tipo de planos típicos y hacer una propuesta con las cuestiones ahora de medio ambiente, ¿sí? Entonces sale por esta cuestión haciendo una crítica a este tipo de planificación. ¿Estoy diciendo que es malo? No, pero lo que estoy diciendo es que se puede mejorar. Hay que actualizar la información, ¿sí? No sé, ¿algún comentario con esto antes de terminar lo del plano? ¿Alguna reacción a esto? ¿Algo con eso? Muy bien. Entonces, miren, hacer ingeniería implica que tengo que empezar a tomar criterio. Eso es muy importante, criterio y punto de vista, ¿sí? Y de algún modo ese criterio es el que me ayuda a tamizar, a seleccionar qué puede funcionar, qué situación no puede funcionar, ¿sí? Por no hacer a veces ese tipo de trabajo, muchas veces caemos en contradicción, que quede claro. Bueno, la tapadera, el brocal, para que tengan una idea, aquí tengo, digamos, el armado del acero. Aquí tengo los detallitos, miren, a 12 centímetros, ¿sí? Aquí piden acero de media pulgada, o sea, acero número 4. Hay que hacer un aro, mire, y hay que colocar esto. Es una obra de arte, hacer un aro con acero de media pulgada, mire, con las dimensionales que aquí pide, mire. Por ejemplo, aquí hay otra cosa interesante. Tenemos esta situación aquí, tenemos aquí, digamos, una elevación. Ojo, aquí tengo, digamos, los ganchos para levantar la tapadera. Eso es importante. Ahora, problemas con esto. Al hacer esto, por ejemplo, en concreto, veamos que esta tapadera tiene 12 centímetros. Calculemos cuánto es el volumen de la tapadera. Quiero que veamos una cosa. Si tomamos esta información aquí, solo quiero que vea algo. Si yo calculo el volumen, aquí tengo 0.84 metros. Muy bien, vamos a calcular aquí pi cuarto, el área pi cuarto,
por 0.84 metro al cuadrado. Este es el diámetro. Espesor por 0.12. Voy a obtener el volumen en metro cúbico. Ayúdenme a calcular eso, por favor. Pi cuartos 0.066 metros cúbicos. 0.066 metro cúbico. Veamos alguna otra opinión. Sí, muy bien, 0.066 metro cúbico. Muy bien. Si la densidad del concreto promedio 2400 kilogramos metro cúbico, vean el peso de la tapa. Va a ser en este caso 2400 kilogramos metro cúbico por 0.066 metro cúbico. ¿Cuánto dará? 159.6 kilogramos. ¿Cuántas libras será? Por 2.2. 351.12. ¿Creen que eso es un problema práctico o no? ¿Dará algún problema en la practicidad de eso, sí o no? Habrá que moverla entre 3, tal vez. Perfecto. El problema de eso es el peso de una bendita tapadera de esas, ¿sí? Posiblemente algunos de ustedes, o como su servidor, no somos de talla muy grande. Ya una sola persona mover una tapadera de esas ya es cosa seria. Bueno, yo creo que yo no podría mover eso. No sé, usted vea si usted puede levantar una tapadera de esas. Entonces, el diseño en números, en estructura, está bien, perfecto. Pero cuando hacemos este tipo de diseños hay que preguntarnos, ¿será que es funcional para quien lo va a manipular? Son de las cosas que me tengo que preguntar siempre que hago un diseño de ingeniería, ¿sí? Quiere decir que aquí esto está muy bien, va a aguantar muy bien el tránsito vehicular. Ojo, y aquí no llevo el peso del acero, todavía hay que agregar algunas libras más por el peso de la parrilla de acero. Todavía me falta eso. Posiblemente voy a llegar a unas 370 libras, por darle un número. Eso ya es un poco más complicado. Bueno, esto me obligaría, por ejemplo, en temas de manejo de materiales, ver la forma cómo utilizar concretos más livianos o si puedo ver alguna otra alternativa de material para tapadera de pozo de visita. De algún modo, pensando en voz alta, a veces el peso de esta tapadera no es un aliciente, no es algo que motive a que yo vaya a hacer mantenimiento, pues. Fíjense que nos toca hacer mantenimiento, hay que ver 10 pozos de visitas el día de hoy. Tengo que levantar 10 tapaderas de estas con el equipo de trabajo. No me dan mayor cantidad de equipo, tengo que ver cómo hago. Ay, ¿qué voy a hacer? Posiblemente no lo voy a hacer. Y de ahí muchos de los problemas de falta de mantenimiento, en el caso de los drenajes en las calles, porque precisamente este tipo de tecnología no ayuda a este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Alguna reacción con esto? ¿Algún comentario con esto? Supóngase que ahora usted es el ingeniero jefe, ya sea, digamos, de una cuestión municipal o, digamos, de un ingeniero de mantenimiento en una industria. ¿Qué podemos hacer ahí?
porque usted es el responsable ahora. Le recuerdo, usted es el ingeniero. ¿Qué podemos hacer? Tal vez usar un polipasto. Bueno, tengo que tener un polipasto, tengo que tener equipo a mano y ese equipo tiene que estar funcionando, ¿sí? Polipasto más su marco más todo lo necesario para hacer ese tipo de trabajo. Sí, seguro que sí me va a aguantar tránsito pesado, sí, está bien, pero tengo que pensar también en facilitar el mantenimiento. Cuando no se facilite el mantenimiento, no espere milagros de mantenimiento, por favor. Esa es una lección práctica a la hora de hablar de estos temas de ingeniería. No sé, ¿algo más con esto? ¿Algo más con esto, por favor? Hay que evaluar pros y contras. Ahora miren, antiguamente, digamos, las empresas de teléfonos, estas tapaderas las hacían por ese problema que estamos hablando, las hacían de hierro fundido, las hacían en metal, pesaba menos, por supuesto. Ahora, ¿cuál fue el problema? Nuestros amigos chatarreros que de la noche a la mañana se empezaron a llevar las tapaderas. Y un problema mayúsculo que está abierto el pozo de visita con aquello de que algún vehículo o algún transeúnte se pueda ir ahí. Sí, cuidado con eso. Cuidado con eso. Eso ha hecho que en algún momento, antiguamente pues había digamos tapaderas de hierro fundido, de hierro colado que funcionaban muy bien, pero en el caso de nuestro medio, por nuestros amigos chatarreros, pasaron a mejor vida. ¿Qué otra alternativa puedo tener? ¿Qué puedo hacer? Usted es el ingeniero. Ingeniero, ¿qué hacemos? Ideas. Ideas con eso. Ahora, miren una cosa, lo que estamos haciendo aquí, entre líneas, estamos tratando de darle interpretación y sentido a los números que nos da el plano, a los números que nos da el cálculo, ¿sí? Importante eso, por favor. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿O no hacemos nada? ¿Nos quedamos ahí? Bueno, vamos a contratar a otro ingeniero. Si usted no dice nada, pues sí. ¿Ideas? ¿Ideas con eso? Posiblemente en un poco tiempo, en un tiempo a futuro, espero que sea así. Puede que alguno de ustedes los vea atrás de una jefatura trabajando con estos temas y se va a acordar de esta clase, ¿sí? ¿Cómo no? Hablamos más de ese tema en tal clase. Ah, ese profesor zafado tenía razón. ¿Algún comentario ahí? Dije, tal vez crear un material que no se lleven los chatarreros, supongo, ¿no? Sí, está bien, claro. Ya sé que el problema es el chatarrero. Bueno, aquí para la tapadera, entonces, bueno, pensemos como ingenieros. Sí, pensemos como ingenieros. Para el diseño de estas tapaderas, dos problemas a superar. El peso de la tapadera y que no se la lleven los chatarreros. Dos cosas a tomar en cuenta en el diseño. ¿Alguna idea? Bueno, no sé si les parece cómo estoy haciendo la clase con esto. El chiste es simple. Buenas noches. Sí, buenas noches, Isaac. Bueno, sí, gracias. No sé si es que tenemos ya esas, algún tipo de estructura de hierro fundido
así, pues a la hora que se le aplica hierro hacia la tapadera, pues se le puede reducir el espesor de la misma. Y pues, obviamente el hierro tiene propiedades muy buenas de resistividad, de flexibilidad, como lo hacemos con las columnas, ¿verdad? De una casa a un edificio. Solo que en este caso, si para una tapadera, eso reduce el espesor de la tapadera, por lo tanto, así su peso. Y pues, si no es acero, si no es hierro o incluso otro material que tenga peso, pues en vez de restar peso, en vez de aumentarle, le resta, ¿verdad? Y que reduzca también la cantidad de material de concreto que se utiliza para que se mantenga y que pueda resistir los que tengan camiones de bus, de lo que sea. Muy bien, muy bien. Miren una cosa, por ejemplo en tecnologías de concreto, si usted ve en algún momento los boletines del ACI, en tecnologías de concreto, la densidad es un problema. ¿Por qué? Digamos en cálculo estructural, esto lo que hace es que incrementa mucho la carga muerta. La carga muerta se va para arriba. Si pudiera bajar la carga muerta, podría bajar la densidad, ¿sí? Bueno, entonces esto es el por qué, digamos, en tecnologías del concreto, concreto, hoy día se hace, por ejemplo, diseños de concreto más fibra. Podemos hablar fibra de vidrio, incluso fibra de carbono, carísimo, pero fibra de carbono y fibra de vidrio, fibra arámida y otros derivados, digamos, de PVC en el mundo de los plásticos. Y esto me va resultando en lo que podríamos llamar aproximado en un concreto, digámoslo así, de plástico. Si son observadores, en algún momento aquí la empresa de teléfonos, claro, empezó a implementar un poco esto, ¿sí? Uno miraba ahí unas tapaderas de un concreto bastante blanco, tenían bastante fibra, ¿sí? Y ahí pues sí se podía bajar un poco el peso de la tapadera, lo hacía mucho más manejable. Posiblemente si ahora tenemos pozos de visita tipo Rotoplas, ¿sí? Plásticos y PVC, pues habría que hacer un buen diseño, digamos, con plásticos, jugando con esto, para estas tapaderas. ¿Quién quita que en algún momento aquí hasta pudiéramos hacer algún tipo de trabajo con impresión 3D? No lo sé, es solo un decir, no estamos lejos de eso. Hoy todavía es algo prohibitivo hasta cierto punto por los precios, pero recuérdense que este tipo de tecnología posiblemente va a ser en nuestro medio como en su momento fueron los teléfonos celulares hace 25 años, muy pocas personas tenían eso. En cuestión de poco tiempo ahora es un producto de canasta básica, ¿sí? Tanto que es interesante que, por ejemplo, el último censo, ¿sí?, que se hizo hace unos pocos años, ¿sí?, casi todas las personas estaban siempre pensando en adquirir un celular con su respectivo paquete de conexión inalámbrica, me refiero a conexión de red, ¿sí? Quiere decir ahora que si yo hiciera alguna campaña de salubridad, por ejemplo, tengo que pensar en una campaña diseñada para ese tipo de canal, ¿sí? Ya no es la preeminencia de la radio, ya no es la preeminencia de la televisión. Predomina ahora toda esta cuestión de redes sociales. Hacia ahí tengo que dirigir, por ejemplo, el llamado de atención si quiero hacer publicidad, por darle una idea. Entonces, esa podría ser una alternativa, sí, muy general para este tipo de problema. Pero el plano típico se quedó
con lo clásico del concreto. ¿Es malo? No, no es malo. La cuestión es aplicabilidad, los pros y contras, ¿sí? Diríamos que esto es bueno, sí, es bueno, pero ¿podremos mejorarlo? Pues ese es el punto. Bueno, no sé, ¿algo más con esto? ¿Alguna reacción a esto? ¿Alguna opinión? ¿Alguna experiencia? ¿Alguna duda? Oye, Bueno, eso sí está raro que no haya dudas. O se entendió todo o no entendimos nada. Perdón. Perdón la expresión. Otro problema del ladrillo tayuyo a esto no le gusta el sismo. Hacer mampostería con ladrillo, desde aquí estoy pensando en una estructura de algún modo con algún grado de fragilidad. ¿Sí? Todo es mampostería. Aquí tengo falla frágil, ¿sí? Entonces ese punto también es importante, ¿sí? Diríamos que generalmente esto es vulnerable al tipo, digamos, de sismo, ¿sí? Y en especial a esto podemos agregar el tubo de cemento. Pero no es de cemento, se le llama malamente de cemento, en realidad es tubo de concreto. Miren, un típico problema con esto, y sale por mantenimiento. Pensemos que aquí tengo un tubo de concreto y que digamos aquí el suelo tengo un problema de un pH, potencial de hidrógeno alto, que estoy en una condición básica, ¿sí? Un suelo que por ejemplo en algún momento hubo mucho fertilizante, ¿eso qué tiene que ver? Pues resulta que el suelo disuelve tanto que en el tiempo el suelo ataca al tubo. Disuelve. Destruye a tubo. Pero el problema, digamos, si tengo aquí agua servida, generalmente esta es ácida. Eso me lleva a un potencial de hidrógeno bajo. En el tiempo usted no se asuste que cuando usted va a inspeccionar la tubería, uno esperaría ver el tubo, a sección parcial, resulta que el suelo atacó el tubo comienza a desaparecer, no hay tubo, a la larga en algunos segmentos no va a haber tubo. Lo único que está deteniendo todo esto, resulta que adentro del tubo tengo un encamisado de sarro. ¿Sí? Y cuando usted levanta el suelo para ver cómo está el tubo, no hay nada. Se viene la tierra y eso se tapó. Lo que quedó en ese tránsito, haciéndole de tubo,
fue este encamisado de sarro. El tubo hace mucho tiempo pasó a mejor vida, porque un suelo con un potencial de hidrógeno alto, por ejemplo, suelos que han estado expuestos a mucho fertilizante, pensemos en la costa sur, se va a construir donde antes hubo una finca algodonera, por ejemplo, nos puede dar este tipo de problema. Entonces, sí hay que pensar en esas cuestiones, ¿no? Mucho, digamos, a veces de la falla del drenaje es eso, ¿sí? A veces cuando ya tiene mucho tiempo y todo fue construido con esta tecnología de mampostería, ¿sí? El problema de esto es que como está enterrado, está bajo el suelo, yo no veo cómo se va deteriorando, cómo se va destruyendo, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta, ya casi no hay instalación de drenaje, ¿sí? No se extrañe si a veces hay casas o viviendas, por ejemplo, muy viejitas o instalaciones muy viejitas, y a veces, digamos, por donde está la batería o están los servicios sanitarios, a veces en algún momento uno puede oír a veces algún golpe seco, como que se cayó algo. Uno va a ver, ¿y qué pasó? Qué raro. Oí como que botaron algo, no habrá sido en la vecindad, ¿sí? Yo oí que cayó algo, pero veo que todo está igual. El problema puede ser que donde está su instalación de drenaje hace mucho tiempo eso colapsó, se tapó, y el drenaje por dentro se está cayendo a pedazos, ¿sí? Se está llenando, se está cayendo adentro de la caverna que formó un drenaje colapsado. Lo único que lo está deteniendo a usted de que no se caiga ahí, posiblemente va a ser lo poco que queda de suelo y el ladrillo que está encima. Eso sí es delicado. ¿Y ahí qué? Pues simplemente tengo que remover todo y hacer la instalación otra vez. ¿Sí? ¿Comentarios con eso? ¿Comentarios con eso? Inge, Oigamos. ¿y eso se solucionaría pintando el tubo de alguna otra manera? Bueno, podemos hacerle algún tratamiento al tubo, digamos, si vamos en algún momento pensamos que vamos a utilizar tubo de cemento por los diámetros, podríamos echarle algún tipo de recubrimiento al concreto del tubo solo para prolongar un poco la vida útil. Pero lo que le va a dar vida a la estructura es el mantenimiento para ver que siempre esté fluyendo el drenaje. El enemigo número uno de este tipo de obras es el taponamiento. Cuando tengo taponamiento, a la larga, ¿qué va a hacer el agua? Va a buscar salida, va a buscar el punto más vulnerable y ahí empieza la destrucción y deterioro de la instalación. Entonces sí, tengo que ir pensando con cierto tiempo en ir haciendo algunos mantenimientos donde yo pueda ir viendo esto. En algún momento, digamos, una tecnología, la microcámara, ¿verdad? Digamos como que le fueran a hacer a uno un examen, digamos, donde una microcámara, ¿sí? Que ven, por ejemplo, cómo está el estómago, etcétera, es como una camarita, igual, digamos, con los tubos de drenaje. Hoy todavía es una tecnología bastante cara, con tubería flexible, ¿sí? Para ver cómo está el drenaje por dentro. No lo puedo ver de otra manera si no quiero destruir la instalación. Pero sí, podríamos hacer algún recubrimiento para prolongar la vida útil. Y por supuesto, insisto, en este tipo de obra, lo que le da vida es un buen y correcto mantenimiento. Ver que esté fluyendo el agua servida, por ejemplo. No sé si ahí vamos contestando un poco la pregunta o dejamos más dudas. Gracias. Sí. Recubrimientos como que, digamos, impermeabilizantes o, por ejemplo, recubrimientos bituminosos a base de asfalto, a base de petróleo, la parte exterior, ¿sí? Muy importante ahí cuando construyo la trinchera, digamos, para colocar el tubo, el dejar, digamos, a los lados ese material selecto, ¿sí?
no solo me ayuda a colocar la tubería, sino que también me aísla del suelo circundante si tuviera que hacer una instalación, por ejemplo, en un área donde hubo un cultivo extensivo, por ejemplo, palma africana, habíamos hablado de algodón, cultivo de caña de azúcar, donde se use, por ejemplo, bastante fertilizantes, ¿sí? Recuérdese que los fertilizantes básicamente estamos hablando de una combinación de químicos, sales químicos, ¿sí? Por ejemplo, 16-20-0, de los clásicos, 20-20-0, nitrógeno, potasio, oxígeno. Estoy agregando sal, por ejemplo, algún tipo de sales a mi suelo para mejorar su rendimiento. Sí, está bien. ¿Me va a agotar el suelo a futuro? Por supuesto. Pero también como efecto secundario colateral viene que en su momento puedo modificar el potencial de hidrógeno del suelo. Me va a hacer un suelo un poco más corrosivo, un suelo que va a disolver todo lo que tiene enfrente, diríamos un suelo estómago en buen chapín. Entonces tengo que ver la forma de cubrir la obra de evacuación, que es lo que estamos hablando ahí. Muy bien, creo que basta por hoy, basta por la clase del día miércoles de hoy. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, feliz noche, con permiso. Nos vemos primero Dios el viernes.